Mi mejor saludo para todos. Hoy damos comienzo a nuestro ciclo de charlas denominado Break Jurídico en el marco de las actividades de extensión de la carrera de abogacía de la Universidad Gastón Dáchari. Mi nombre es Alejandra Despontén, soy directora de la carrera de abogacía y tengo el grandísimo honor de contar y poder participar en este ciclo junto con una colega, amiga y compañera de maestría, Tamara Jakubowski, y por supuesto tenemos en este primer ciclo el grandísimo honor de contar con nuestro gran profesor, el doctor Adolfo Alvarado Belloso. Dejo la palabra a Tamara para que les presente a nuestro querido profesor. Y en este primer encuentro virtual recibimos con inmensa alegría a nuestro querido maestro, el doctor Adolfo Alvarado Belloso, un gran jurista, destacado procesalista, reconocido no solamente en Argentina, sino también en el exterior, uno de los máximos exponentes de una de las escuelas filosóficas del derecho procesal, como es el garantismo, autor de numerosas publicaciones, vasta cantidad de obras, y uno de los profesores de Derecho Procesal más reconocidos en toda América Latina. Actualmente ejerce la profesión de abogado, pero durante muchos años fue magistrado. Es muy gentil también el doctor Alvarado Belloso en aceptar nuestra invitación para exponer hoy sobre un tema muy interesante como es el proceso como garantía. Querido profesor y maestro, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y en segundo lugar, bienvenido. Hola Tamara, hola Alejandra, gracias por esta invitación, por esta tan afectuosa como afectiva presentación. Con gran gusto y una vez más, estoy presente en la Universidad de Dáchari, donde siempre me ha recibido con los brazos abiertos, y sido un homenajeado por la universidad, así que tengo solamente palabras de agradecimiento para su gente, para sus autoridades y sus profesores. Y hoy el decanato me convoca, junto con la cátedra de Tamara, para que les hable un poco sobre un tema que me resulta muy caro y que es difícil de comprender, lastimosamente en América Latina. La gente en general, la abogacía en general, la judicatura de América Latina entera, activista como se muestra, y particularmente los docentes de derecho procesal, yo diría esto de toda América, piensan en el proceso como si fuera un simple trámite. Alguna vez alguien me dijo, debe ser muy inteligente, porque hacerle una maestría de un tramitecito, y claro, no se trata de un tramitecito, se trata de entender la filosofía de lo que es de verdad el proceso. Y me parece importante comenzar este ciclo de charlas, estos cafés jurídicos que quiere instalar el decanato de la Gastón Dáchari, para comenzar diciendo que históricamente el proceso nace como un límite al poder. No es un trámite impuesto para que la autoridad juegue con nosotros, sino para que nosotros, gente de a pie, de los que no tienen más remedio que sufrir la injusticia de la justicia, puede defenderse de la autoridad. Así fue como nació y así fue como no lo ven los docentes de América Latina. Yo quiero recordarles, y seguramente Tamara les dirá en la clase que esto cómo ocurrió. En el año de 1215, cuando todo esto acaece, y parece mentira que tengamos que irnos 800 años atrás para comprender el porqué de los desaciertos y de las grietas jurídicas que hoy sufrimos. Inglaterra, la Europa insular, estaba gobernada por un trono francés. Reinaba en Inglaterra, en la Gran Bretaña, una familia normanda, los Plantagenet, y el rey era Ricardo, que pasa la historia con el nombre de Ricardo Corazón de León, que, conforme los cánones de la época, la cultura del momento, invirtió gran parte de su vida en hacer cruzadas para recuperar el Santo Sepulcro. Pasó su vida en el Oriente,
luchando con Salahadín, con el mundo islámico. Estuvo preso por Salahadín, tuvieron que pagar un impuesto importantísimo para pagar la recompensa que les pidió. Y mientras estuvo afuera dejó a cargo del reino a su hermano menor. El nombre Riste, el nombre Juan Plantagenet, que por ser el segundo, en rigor el segundón de la familia, no tenía herencia. En ese momento, en la época del mayorazgo, solamente el mayor se daba con el total de la herencia. Y el pobre Juan, ni una maceta le dejaron para herencia, con lo cual pasa la historia con el nombre de Juan sin tierra. Y como todo quien no la tenía quería tenerla, lo que hizo cuando estuvo a cargo del reino por desempeñando el papel de su hermano, fue imponer severos impuestos al pueblo vencido, que era el pueblo sajón. Esta lucha entre normandos y sajones, entre rigor franceses e ingleses, va a generar la leyenda de Robin Hood, que es un sajón que le roba a los normandos para devolverle el impuesto que habían mal robado los normandos a los sajones. Y en un momento dado de la historia, los sajones, los varones sajones, que eran de verdad los dueños de la tierra, los dueños del pueblo vencido, los dueños de la gleba, los que pagaban el tributo, los que tenían las armas y la gente, se hartan del rey. Se hartan del rey y hacen una revolución, una maravillosa revolución, que no se ha visto como tal, pero que así fue una revolución aristocrática, en la cual los varones se paran frente al rey, lo rodean, y le dicen una frase que luego se toma, repitiéndosela, cuando se otorgan los fueros de Alcalá en España, ¿no? Los fueros de Aragón, cuando se toman los fueros de Aragón. Y entonces dicen que les dijo: Majestad, cada uno de nosotros habla un sajón, cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos igual que vos, pero todos juntos valemos más que vos. Qué revolución, ¿no? Y cómo se habrá asustado el rey, porque en mi sentir, haciendo una interpretación de los acontecimientos históricos, el rey tuvo miedo. Tuvo miedo porque les expidió una carta de convivencia, no es una constitución. Les hizo unas ciertas promesas que las puso en lo que se llamó la Carta Magna de 1215, escrita de puño y letra por el arzobispo de Canterbury en latín en 1215. En la Torre de Londres se vende una edición facsimilar de esto, hecha a muy bajo precio. Quien vaya alguna vez, cómprela porque vale la pena tenerla. Y allí, en 120 y tantos artículos, el rey se mete con todo el mundo, con los huérfanos, con las viudas, se mete con todo el mundo, y le hacen montones de promesas. Pero lo particular, los varones, que es lo que me toca a mí para hablar acá, les dice, primero, que él es el rey, que sigue siendo el rey, por tanto es el que hace la ley, el que vela por el cumplimiento de la ley. Va a abdicar de velar por el no cumplimiento de la ley. Es decir, él va a seguir legislando, va a seguir decretando la ley, pero no va a juzgar el incumplimiento de la ley. Y entonces les dice a los varones que a partir de hoy, cualquiera persona va a ser juzgada por 25 pares, no dije pueblo, dije pares, por 25 pares, 25 de ustedes, 25 varones, que tendrán que ponerse absolutamente de acuerdo por unanimidad para que a alguien le quiten la vida, la libertad de los bienes. Y eso se hará previo due process of law. Esa es la frase que aparece en el inglés antiguo, due process of law, que se traduce como debido proceso legal. Y eso se cumple. Porque detrás de la frase due process of law hay un montón de cosas que lo adornan. La idea de juez natural viene de allí, la idea de que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo viene de allí, la idea de que nadie puede ser torturado viene de allí, la idea del non bis in idem viene de allí, y todo esto forma esta idea que se ha llamado debido proceso, y que como tal
como frasecita, se cumple acabadamente por el rey Juan, y se cumple por siglos, hasta el punto que hasta el día de hoy, en la Inglaterra actual, los jueces no hacen las cosas que hacen los jueces de América Latina. Yo siempre los invito, yo soy un cinéfilo importante y veo muchas películas de juicio, he visto 1000 películas. Y nunca he visto una película que tenga una escena en la cual un juez le pregunte algo a un testigo. Les pregunto a ustedes, ¿quién lo ha visto? Por ejemplo, yo soy el juez, ¿no? Acá tengo a mi izquierda el fiscal, acá tengo el acusado. A ver, testigo, míreme a mí, le digo. A ver, repítame eso que acaba usted de decir que no se lo entendí. ¿Quién vio esa escena una vez en la vida? Nunca la vio. Porque ese juez de hacer eso se inmiscuye personalmente, espiritualmente en el pleito. Forma su propia teoría del caso y los jueces no hacen eso. ¿Qué hacen los jueces? Dirigen el debate. Cállese la boca, conteste al lugar, no al lugar, traslado, cállese y hable. Los jueces no preguntan hasta el día de hoy. Y si al juez se le ocurre preguntar alguna cosa, en el acto la causa se cae por nulidad, se va ese juez idiota y se cambia el jurado y empezamos de nuevo seriamente. Comparan eso con lo que pasa en América Latina, donde el juez pregunta y además a los gritos. Recuerden el juicio de María Soledad en la Argentina, búsquenlo por Google porque vale la pena ver cómo gritaba ese juez preguntándole cosas a los testigos y amedrentándolos con castigos divinos. Esa frase se toma en 1791, lo sitúo históricamente en el momento. 1787, aquellos pilgrims que habían salido escapados del Mayflower de Inglaterra, que llegan a las costas de Boston, de lo que hoy es Nueva York, hartos del impuesto del té, del juzgamiento de los jueces ingleses, deciden independizarse y lo hacen mediante la Declaración de Independencia de 1787, con Jorge Hamilton al frente, ¿no? Dije bien, George Hamilton, lo dije bien, no me sé el apellido. Y ponen una constitución que los invito a que la busquen en Google, porque está en una edición facsimilar. Dice George Washington, ahora me ubico. Gracias por recordármelo. La Constitución americana es una maravilla. Tiene solamente 7 artículos, escritos con muy linda letra magistral inglesa, 1 dedicado al poder constituyente, 2 al poder legislativo, 2 al ejecutivo y 2 al judicial. Y solo establece cómo se ejerce el poder. Poder significa hacer lo que se quiere. Y es hacer como lo que se quiere se regula. Se establecen divisiones del poder y se hacen controles del ejercicio del poder. Y así entonces el país norma con 3 palabras hasta el día de hoy. El legislativo nos dice mediante el acto político llamado ley qué es lo que tenemos que hacer. El ejecutivo, mediante el acto político llamado decreto, nos dice cuándo, cómo, dónde, etc. Hay que hacer lo que hay que hacer conforme con la ley. Y los jueces, mediante el acto político sentencia, dicen que hay que hacer cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley o conforme con el decreto. Con lo cual, la ley va a ser siempre previa, general y abstracta. La sentencia va a ser siempre posterior, concreta, con nombre y apellido de las personas que están litigando. Pero con estas 3 palabras es como norman. Ahora, ¿cómo se intercontrolan los poderes? Si al Poder Ejecutivo no le gusta lo que hace el Legislativo y la ley lo molesta, las veta y la hace caer. Si al Poder Judicial no le gusta lo que dice el Legislativo, la declara inconstitucional y la inaplica para el caso concreto. Si al Poder Legislativo no le gusta lo que hacen los otros poderes, los enjuicia, entonces se llama juicio político.
Es decir, hay un intercontrol. Y esta es la base de la democracia representativa que nosotros hemos copiado. A mí me gusta decir que los americanos, que estamos mirando ansiosos las constituciones europeas, los profesores de filosofía que se han adueñado de las materias procesales, los filósofos europeos, ellos son todos monárquicos, ninguno es republicano. Hablar de república en España es recordar cientos de miles de muertos. Hablar de república en Italia es hablar de una perversión absoluta. Hablar de república en Francia es hablar de muchas repúblicas que nunca tuvieron andamiento. Porque si leen las constituciones de hoy, siguen siendo todas constituciones monárquicas, o cuasi monárquicas, o posmonárquicas, o filomonárquicas. Los invito a que busquen la frase due process of law, debido proceso legal, en alguna constitución europea, no la van a encontrar. Y sin embargo seguimos trayendo a los europeos para enseñarles constitucional con sistemas acusatorios a la gente de América Latina. Acá la revolución fue que fuimos una república. Y estos somos los únicos que tenemos esa revolución. Ni Europa ni Asia son republicanos por excelencia. No lo son. Insisto, sus constituciones no lo son. La Constitución de Bonn, en la cual se está manejando todo el neoconstitucionalismo, es una constitución obviamente nazi. Es el triunfo final del nazismo, después de haber perdido la guerra, en la guerra del 40. Y esto los profesores de procesal constitucional no lo dicen. No sé si no lo ven, o si no lo quieren ver, pero qué pena. Porque, insisto, nosotros somos republicanos. El artículo 1 de la Constitución Argentina nos habla de que la nación argentina, que es el nombre de nuestro país, de la nación argentina, es una república democrática y representativa. De ahí la degeneración del nombre. Nosotros no somos República Argentina, somos Nación Argentina que actúa como república. Por tanto, somos republicanos. En 1791 se modifica la Constitución americana. Es una constitución abierta que puede ser reformada mediante ciertas mayorías calificadas en el Parlamento común, y esas reformas se llaman enmiendas. Una enmienda es una reforma a la Constitución. La quinta enmienda, que es la quinta reforma a la Constitución americana, de 1787 a 1791, 4 años, ya pasó acá la Revolución Francesa, con sus ideas de libertad, igualdad, libertad, etc. Ahora nos dice que trae la vieja frase del Juan Sin Tierra y nos dice que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad, de sus bienes en el due process of law. Y eso ahora sí, en América Latina se traduce como debido proceso legal en todas las constituciones de América Latina, salvo en 2. En Chile, ya no tiene el sintagma ese, sino que habla de un procedimiento racional y justo. Cosas medio absurdas porque no parece que pueda entenderse la frase. Pero que los constitucionalistas chilenos lo entienden como se entiende en América Latina, lo que es el debido proceso. Y nosotros, que tuvimos la inmensa suerte, al decir de Ignacio García Hamilton, en La vida de un ausente, que Alberti no hablaba buen inglés, y que entonces no supo traducir ese due process of law. Porque la palabra due, busquen esta noche en el diccionario, significa muchas cosas. Debido. Sí, debido. El que ha hecho pensar en quién es el que lo debe, en qué consiste la deuda, quién es el acreedor, quién es el deudor, quién lo paga, cómo se paga. Pero también significa anhelado, esperado, aguardado, ansiado. Entonces, yo pienso, cuando se hablaba la buena inglés Alberti, cuando llega la palabra due, no sé si poner el anhelado proceso, el esperado proceso, el que no lo sabe. Eso se le evita. Y tenemos la suerte de decir que en la Argentina
la defensa en juicio es inviolable. Y todos entendemos que es la palabra violar. Es invadir una esfera de libertad sin el permiso previo de quien va a ser invadido. Y es mucho más decidor que la palabra debido. Y entonces, congruente con su pensamiento, lo que hizo Alberdi fue hacer una inviolabilidad de la intimidad, de la correspondencia, del domicilio, de la asociación, todo inviolable. Entonces, eso es la defensa. ¿Y cómo se puede violar la defensa? Primero, no acordándola o vulnerándola. ¿Quién puede vulnerarla? El que dirige el debate. Es lo más fácil de todo. Si el que dirige el debate gusta ser neutral, ni uno ni otro, esa es la palabra neutral, mira con cariño a uno por sobre el otro, al otro lo dejó sin juez. Dice una frase, un viejo refrán español, que si el juez es mi acusador, solo me salvo si Dios es mi defensor y quiere hacer el milagro de salvarme. Imposible que me salve. Por tanto, si yo uno aquello que nació como límite al poder, y esto que les estoy diciendo, termino expresándoles que el proceso es el límite al poder que yo, ciudadano de a pie, le pongo al juez, que es quien me la puede violar. Y algo que lo digo como viejo juez, yo soy un juez jubilado. La gente cree que el más importante del poder es el presidente de la República. Graso error. Cristina, el jefe de policía, el gobernador, no. Cualquiera de ellos que quiera meterse en mi casa debe pedirle permiso previamente a un juez. Léase expedición de orden de allanamiento. Si lo hace, qué bueno. Si no lo hace, es un gusto de lo que ocurre. Parece absoluta validez. Si el juez quiere meterse en mi casa, se mete sin pedirle permiso a nadie. Me golpea y me baja la puerta de un hachazo. Y no hablo del juez de la corte, no. Yo hablo del juez que está en el primer estadio, el juez de primera instancia. Ese es el que más poder tiene. Entonces el pleso jurídico, ténganle miedo a ese señor. Yo he sido juez muchos años, juez de primera instancia, y sé lo que les estoy diciendo. El juez de primera instancia tiene el fenomenal poder de excepcionar el cumplimiento de la ley, que no lo hace nadie, ni siquiera Dios. Dios me lo podrá perdonar, no excepcionar. Y el juez me dirá, sí, mataste, pero me parece que fue legítima defensa, por tanto, no te pongo preso. Sí, debes la deuda, pero creo que prescribió, por tanto, te dispenso que la pagues. Eso se llama excepcionar el cumplimiento de la ley. Y el juez lo hace a voluntad. Y el juez a voluntad me quita mi libertad, me quita mi casa, me desaloja, me quita mis bienes, me los embarga, me los desposee, me los vende, me quita a mi hija, evita que yo vaya a verla a mi mujer, me pone 500 metros entre ella y yo. Y lo hace siempre diciendo las mismas palabras. Palabras que nada dicen, pero que todo dicen. Habida cuenta de las particulares circunstancias del caso, en orden a la moralidad que debe presidir toda relación jurídica, cosa que está muy de moda, y atendiendo que la parte hizo tal cosa, que no hizo, que fue o que vino, que subió, que bajó, habida cuenta de elementales reglas de prudencia, ponderando las circunstancias del caso, le pongo 14 años de prisión. Con la misma palabra me pone 14, 17, 1 o 25. Dígame cómo se diferencia la motivación de 20 años de diseño de prisión.
Pregúntale a un juez, a ver qué le dice. Con las mismas palabras me ponen 5.000 pesos de daño moral, los 50.000 o 500.000. Habida cuenta de las particulares, no me dicen nada. Hablemos con seriedad, ¿no? Yo tengo edad para que no me tomen el pelo. Entonces, la pregunta del millón es, a ese señor que puede todo, que me mete preso, me quita mi mujer, mi hija, mi libertad, si pudiera mi vida, ¿hay que darle más poder? ¿O hay que cercenarle el poder? ¿Qué le parece a usted? Interesante. ¿Cuál sería la lógica? De la época de los Luises, de Francia, al que tiene mucho poder se lo queremos limitar, claro, para evitar otra vez la época nefasta de la regencia francesa. Acá todo lo contrario, queremos dar más poder. Y eso no es lo que dice la Constitución. Por eso empiezo a terminar, para darle sentido a todo esto. El constituyente, cuando norma, emplea siempre 3 palabras. La primera es la palabra declaración, la segunda es la palabra derecho, la tercera es la palabra garantía. Son declaraciones. Las normas constitucionales que no imponen conductas, sino que simplemente marcan esferas de actuación. La Argentina es una república, es una declaración. La Argentina es una democracia, es una declaración. Esas normas declarativas luego se trasladan a la normación común. La capacidad se adquiere a tal edad. La competencia marítima argentina se extiende a 200 millas marinas contadas desde tal parte. Normas que no imponen conductas, pero establecen a dónde nos situamos. La normación argentina va a ser para una república democrática, representativa y federal, que son las primeras 4 declaraciones de la norma. Luego reconoce derechos. El derecho a lo que fuere, a la vida, a la libertad, a la intimidad, lo que fuere. Y luego reconoce garantías, que son los medios que impone, que inventa el constituyente para que el hombre de a pie, cual nosotros, pueda defender irrestrictamente sus derechos constitucionales en el marco de las declaraciones de cada constitución. Y esas garantías en nuestro país, Argentina, son 5. El acceso a la justicia, que se hace mediante proceso. El control de constitucionalidad, proceso. El habeas corpus, proceso. El amparo, proceso. El habeas data, proceso. Por tanto, si ustedes me lo permiten, les diré que en plural, las garantías de la Constitución argentina son solamente una, el proceso. Pero que también es un derecho. Yo tengo un derecho al proceso, que es el derecho que me iguala con quien más desigual es conmigo, que es el que me puede quitar la vida y la libertad. Pero cuando lo ejerzo, se convierte en garantía. Y esa es mi defensa ante el poder, ante el juez. Creo que le cerré. El proceso es la garantía de la Constitución. La única. Es un derecho que todos tenemos. No reconocido como tal en la Constitución argentina, pero sí en otras constituciones, que son más decisoras que la nuestra. Pero la Argentina tampoco reconoce el derecho a la libertad con mayúscula, ni el derecho a la vida. Aquí hay un derecho al libre comercio, a la libre circulación, a la propiedad, pero no un derecho a la libertad. A que yo me sienta libre, sea libre y me comporte como un hombre libre y me respeten como un hombre libre. Yo no tengo derecho en la Argentina. Me dirán que sí, que está en los pactos, pero los pactos, nunca he visto un juez que tenga los pactos internacionales en un librito arriba del escritorio y los mide todos los días. Nunca lo vi. Y llevo 60 años en este oficio. Es decir, si lo vemos como garantía, es lo más importante del derecho.
es mucho más importante que el derecho. Es el derecho que ejercido se convierte en garantía, defensa de todos los demás derechos. De la importancia del derecho procesal, de la importancia de la materia de Tamara Jakubowski. Pero hay que enseñarla con esta visión, con este sesgo. No idiotamente como que los plazos son, esto no tiene importancia, el plazo de 15 o de 12 da lo mismo, lo que hemos pasado mañana. Lo que no puede cambiarse es la esencia misma del proceso, que es la esencia de la garantía, y que lamentablemente no está así concebida en ningún código procesal, civil, penal, laboral, etcétera, de la República Argentina, entre ellos las de Misiones, que tiene un código absolutamente deficitario, situado en los arrabales de la Constitución, código que nadie respeta como constitucional, en la justicia no se digna mirarlo como tal, y que los profesores, salvo en esta universidad, enseñan cosas disparatadas al respecto. Yo estoy contento con esta chance que me dio para hablar con ustedes, porque espero motivarla, a la decana de Espontánea, a la profesora Jakubowski, a que hagan ver a la juventud misionera las cosas como son, como tienen que ser. Porque el derecho es lucha. Guerin habló de la lucha por el derecho. Y estoy haciendo yo, no es una charlita, es parte de una eterna lucha por el derecho, que hay gente que tiene compromiso de por vida para hacerlo. Entre ellas las profesores de esta universidad. Aprovechenlo. Y mi mejor deseo para ustedes, conviértanse en voceros de esta idea. Porque ser voceros de esta idea es ser voceros de la libertad. Es el máximo derecho que nos puede ser concebido después de la vida. Gente, les agradezco el tiempo que me regalaron esta tarde. Tamara, te devuelvo tu tribuna. Alejandra, gracias por esta invitación. Estamos inmensamente agradecidas, doctor, que haya aceptado esta invitación. Para nosotros siempre es un placer escucharlo, así que muchísimas gracias.